La canción empieza antes de que empiece. Hay un silencio de menos de un segundo. Y luego, un suspiro. Pero no es un suspiro trágico. Es el aire que se toma a alguien que va a decir algo que pesa. Y después de ese suspiro, una sola sílaba. Yo. Yo. Héctor Lavoe no canta esa palabra. La dice. Como quien levanta la mano en una reunión. Como quien acepta un cargo que no pidió. La Y se alarga apenas un instante. Y la O se abre sin énfasis. Y entonces, una pausa que no es vacío. Y es el tiempo justo para que el oído entienda que lo que viene no es un grito de guerra. Yo soy el cantante. La frase completa no llega como una declaración triunfal. Llega como una constatación. La voz no dice soy el mejor, ni dice soy el rey. Él dice soy el cantante. Como si dijera soy el que limpia los vidrios o soy el que maneja el taxi. Un oficio, una función. Algo que se hace porque no se sabe hacer otra cosa. Esa manera de empezar una canción ya es un manifiesto. En la salsa de los años 70, los cantantes solían entrar con fuerza, un grito, un llamado, una exclamación. Héctor Lavoe elige todo lo contrario. Entra desde la intimidad, desde el aire que se toma antes de hablar, desde una pausa que podría ser una duda, pero que es certeza contenida. La grabación es de 1978 y el álbum se llama Comedia. Rubén Blades escribió la letra pensando en Héctor Lavoe, pero Lavoe no actúa la letra, la habita. Cuando canta, pero cuando el show se acaba, soy otro humano cualquiera, no hay dramatismo. Hay un hombro que se encoge. Hay una verdad dicha en voz baja. El gesto mínimo de esa primera sílaba contiene todo lo que Héctor Lavoe entendió de la música. Que el desgarro no necesita sangre para ser real. Que una voz puede sostenerse en el borde del quiebre sin caer. Que la intimidad en un estadio lleno de gente es más poderosa que cualquier estridencia. Porque ese yo no es solo de la voz, es de cualquiera que haya tenido que definirse frente a otros, sin ganas de hacerlo. Es el vendedor que dice, soy el vendedor. Es la madre que dice, soy la madre. Es el migrante que dice, soy el que llegó sin papeles. Una afirmación sin adornos. Una identidad dicha como quien pone los pies en la tierra. Después de esa sílaba la canción sigue, pero el oído ya sabe en dónde está. No está en un show, está en una confesión. Y esa confesión no pide perdón, solamente pide ser escuchada. Héctor Juan Pérez Martínez nace en Ponce, Puerto Rico, el 30 de septiembre de 1946. Ponce no es San Juan, es más pequeña, más industrial, más calle. Allí el ruido de las fábricas se mezclaba con el de las plazas, y en las plazas siempre había música. Su madre muere cuando él tiene 3 años. A los 4, Héctor Juan ya cantaba en reuniones familiares, pero no porque quisiera ser artista, porque necesitaba llenar un vacío con algo que no fuera llanto. La música entra en su vida como quien busca compañía, no fama. Su padre, Luis Pérez, tocaba guitarra en tríos y en orquestas locales. Él quería que su hijo fuera saxofonista. Por eso lo inscribe en la Escuela Libre de Música Juan Morel Campos. Ahí Héctor Juan aprende solfeo, teoría y definitivamente su primer instrumento, el saxofón. Tocar saxofón exige aire, mucho aire. Exige aprender a llenar los pulmones y a soltar el sonido en el momento exacto. Y eso no se olvida. Décadas después, cuando la voz cante frases larguísimas sin tomar aliento, estará usando una técnica que nunca olvidó. Respirar como quien toca un instrumento de viento. Pero él no quería tocar el saxofón. Él quería cantar. La voz, a diferencia del saxofón, no necesita ni llaves ni cañas. La voz siempre está ahí.
Y la de Héctor Juan ya tenía algo que los profesores notaban. Un timbre distinto, una manera de llegar a las notas desde abajo, como si la rodeara antes de apoyarse en ellas. Él escuchaba a Chuyito el de Bayamón, a Ismael Rivera, a Daniel Santos, y los imitaba, hasta que dejó de imitarlos. Encontró su propia voz en algún lugar entre el bolero de su padre y la salsa que empezaba a sonar en las radios. No era un niño prodigio, era un niño con oído. Y en Ponce, en los años 50, el oído era el único instrumento que no te podían quitar. Héctor llega a Nueva York en 1963. Tiene 17 años y no habla inglés. Tampoco tiene familiares con dinero. Tiene una maleta y una dirección escrita en un papel. El barrio latino de Manhattan, el Spanish Harlem, es un país dentro de otro país. Y allí las reglas son otras. Si cantas bien, puedes comer. Pero si cantas mal, simplemente vuelves a la fábrica. La voz no vuelve a la fábrica. Empieza cantando en clubes pequeños, en bailes de fin de semana, donde el público definitivamente no es un crítico musical. Son personas que dejaron su tierra en una maleta. Para ellos, la música no es entretenimiento. Es el único territorio que nadie les puede quitar. Esa audiencia no perdona una nota falsa. Tampoco exige perfección. Simplemente quiere verdad. Y la voz, desde el principio, tiene eso. Una forma de cantar que no parece ensayada. Sus primeros trabajos son con orquestas menores. Gana poco y duerme mal. Pero cada noche aprende algo nuevo. Cuándo atrasarse, cuándo adelantarse, cuándo callar. El callar es importante. La voz canta con una contención que desarma. No necesita gritar para que lo escuche. El silencio antes de su voz hace que todos se detengan. Y esa pausa, ese aire tomado antes del sonido, se vuelve su marca. En 1967 conoce a Willy Colón. Willy tiene 17 años, toca el trombón y ya dirige una orquesta. Y escucha la voz en una jam session. Alguien le dice, ahí está el cantante que buscas. Y Willy no lo duda. Y ahí empieza lo que cambiaría la salsa para siempre. En 1964, Jerry Masucci, un abogado italoamericano, y Johnny Pacheco, un flautista dominicano, fundaron Fania Records en un edificio de la calle 43 en Manhattan. No era el primer sello latino de Nueva York, pero sí el primero que entendió que la salsa no era solo música, era un movimiento. La Fania reunió a músicos dispersos y los puso bajo el mismo techo. Willy Colón, Ray Barretto, Bobby Valentín, Larry Harlow, Rubén Blades, cada uno traía su propio estilo y su propio acento. Pero cuando grababan juntos, algo más grande emergía. Y no era fusión, era confrontación productiva. En 1968, Masucci y Pacheco tuvieron una gran idea. Crearon una orquesta rotatoria con los mejores cantantes del sello y la llamaron la Fania All Stars. Era un concepto comercial, pero también político. Demostrar que los latinos podían llenar estadios como lo hacían las bandas de rock. Y lo lograron. El concierto en el Yankee Stadium en 1973, con más de 40,000 personas, fue la prueba. Ahí estaban todos. Ismael Rivera con su carisma incontrolable, Cheo Feliciano con su elegancia de crooner tropical, Celia Cruz con su presencia escénica arrolladora. Y estaba también Héctor Lavoe. Y Lavoe no era el más vistoso. No hacía piruetas, ni gritaba consignas. Pero cuando le tocaba su turno, algo cambiaba en el aire. Cantaba como si estuviera solo en su cuarto, pero con 40,000 personas mirándolo. Esa intimidad pública era su arma. No competía con los demás. Los acompañaba desde otro lugar. La Fania le dio a Lavoe algo que ningún club pequeño podía darle. Una plataforma global. Pero también le enseñó algo más duro. Que en una fábrica de estrellas, cada estrella está sola. Y esa soledad, Lavoe ya la conocía muy bien. Willy Colón era un niño cuando empezó a tocar el trombón. A los 17 años, la Fania le ofreció grabar su primer disco y necesitaba un cantante,
Y fue Johnny Pacheco quien le sugirió a la voz. Willie fue a escucharlo. La voz cantaba con un grupo menor en un club del Bronx. Willie se quedó hasta el final del show y al día siguiente le ofreció el trabajo. Lo que Willie escuchó esa noche no fue técnica vocal, fue timing. La voz sabía cuándo atrasarse medio tiempo, cuándo dejar que el silencio hiciera el trabajo, cuándo entrar justo después del golpe de timbal. Eso no se puede enseñar. ¿Se nace con eso o se aprende en 1000 noches tocando para gente que baila sin mirarte? Juntos grabaron Cosa Nuestra en 1969 y el disco abrió con Cheche Colé, una canción basada en un canto infantil africano. Pero Willie le puso trombones duros, casi militares, y Héctor Lavoe cantó como si estuviera jugando en la calle. Y esa mezcla de inocencia y agresividad definió el sonido que los haría famosos. En 1970 llegó La Gran Fuga. La portada era una parodia de un póster del FBI. Willy Colón buscado por las autoridades. El humor era una pose, pero la música no. En canciones como Barrunto y Panameña, la voz demostraba que podía sostener frases de 15 segundos sin tomar aire, saltando de un registro a otro sin esfuerzo aparente. La relación nunca fue fácil. Willy quería estructuras cerradas, arreglos milimétricos. La voz, por su lado, improvisaba, se salía del libreto, cambiaba letras en vivo. Y ellos discutían, pero cuando escuchaban las grabaciones entendían que en esa fricción estaba el secreto. Willy empujaba y la voz desarmaba, y de ese ida y vuelta salían canciones que nadie más podía hacer. La sociedad se terminó en 1974. Willy disolvió la orquesta, cansado de lidiar con las ausencias de la voz, con sus llegadas tarde, con el caos que rodeaba su vida personal. Pero siguieron trabajando juntos como productor y cantante, porque sabían algo que el público también sabía. Separados eran buenísimos, pero juntos eran necesarios. Tite Curet Alonso escribió Periódico de ayer, pensando en una metáfora simple, el amor que caduca como las noticias. Y Willy Colón hizo el arreglo. Usó un sintetizador para simular violines, un recurso que venía probando desde álbumes anteriores. Le dio a la canción una atmósfera casi cinematográfica. Pero quien la convirtió en un clásico fue Héctor Lavoe. La canción está en una tonalidad menor y es lenta. No es bailable en el sentido tradicional. Es una salsa para escuchar, no para celebrar. Y la ola canta sin dramatismo. No llora ni suplica. Simplemente informa. Tu amor es un periódico de ayer, que nadie más procura ya leer. Pero lo más notable es el fraseo. La voz no ataca las notas de frente, la rodea. En la línea sensacional cuando salió en la madrugada, su voz sube en sensacional, pero baja inmediatamente en salió, como si el entusiasmo ya se hubiera agotado en la misma frase. Es un recurso técnico que parece casual, pero no lo es. También está el uso del vibrato. La voz lo aplica con moderación, solo en los finales de frase. Cuando canta y en la noche en materia del olvido, el vibrato en olvido no es un ornamento, es la vibración de algo que se desvanece. Es un temblor controlado. La canción se grabó en 1976 para el álbum De ti depende y fue un éxito inmediato en México, en Colombia, en Venezuela, en Puerto Rico. Se mantuvo en las listas durante meses. Pero su verdadero impacto no se midió en ventas, se midió en permanencia. 40 años después, Periódico de ayer sigue sonando en bodas, en despedidas, en taxis a las 3 de la mañana. Porque Héctor Lavoe logró que una canción sobre el desamor sonara a dignidad. No cantó la herida, cantó la cicatriz. Y la cicatriz, a diferencia de la herida, no sangra, solo recuerda. El álbum La Voz salió en 1975 y fue el primero de Lavoe como solista. Willy Colón seguía presente en algunos arreglos, pero la dirección artística ya no dependía de él. Lavoe necesitaba demostrar que podía sostener una carrera sin su socio histórico. La canción de apertura era Mi Gente, compuesta por Johnny Pacheco, y la letra es directa. Lavoe canta para su gente, para los suyos. No usa metáforas complejas ni hace juegos poéticos. Dice lo que tiene que decir
con la economía de quien habla para ser entendido, no admirado. Y en Nueva York, a mediados de los 70, la comunidad puertorriqueña vivió una crisis de representación. Las noticias hablaban de ellos como un problema social. Los políticos los ignoraban y la cultura dominante los miraba con recelo. La canción fue una respuesta. Existimos, valemos y tenemos ritmo. La Ola grabó en los estudios de La Fania en la calle 43 y los músicos eran los de siempre. Rey Maldonado en la trompeta, Héctor Zarzuela en el trombón, José Mangual Jr. en el bongo. Pero la energía era distinta. Se sentía que estaban haciendo algo más que un disco comercial. Lo que la voz hace con la canción es muy simple, pero es muy efectivo. La canta como si estuviera en una conversación. No proyecta hacia afuera, habla hacia adentro. Y ese gesto transforma una declaración de identidad en una invitación. Él no dice, mírenme. Él dice, estamos juntos. En los conciertos la audiencia coreaba el estribillo antes de que la voz lo cantara. No porque fuera pegajoso, sino porque expresaba algo que todos sentían y que nadie había dicho con tanta claridad. La comunidad latina tenía una voz propia y esa voz sonaba a Héctor Lavoe. Rubén Blades escribió esta letra en 1976 en un apartamento de Nueva York y la idea original era ofrecérsela a Ismael Rivera. Pero Rivera estaba preso por posesión de drogas. Blades entonces pensó en Lavoe. No porque Lavoe fuera adicto en ese momento, sino porque Blades había visto cómo la voz se transformaba en el escenario y cómo se apagaba después. Esta canción, El cantante, cuenta la historia de un artista que el público adora, pero que cuando las luces bajan, está solo. No hay queja, hay constatación. El éxito no salva, el éxito aísla. La bola grabó en 1978 para el álbum Comedia. El arreglo, por supuesto, es de Willy Colón. Los trombones suenan graves, casi sombríos. La percusión es bastante escasa. La canción no invita a bailar, invita a escuchar. Y lo notable es su interpretación. No hay énfasis en las palabras tristes ni pausas dramáticas. La voz canta como quien lee una carta que no quiso abrir. La voz no se quiebra, se sostiene. Y esa contención dice más que cualquier grito. Esa canción se volvió su carta de presentación para siempre. El público la adoptó como autobiográfica, aunque la voz nunca dijo que lo fuera. Pero la adopción no fue por morbo, sino por reconocimiento. Muchos han sentido que su trabajo los define tanto que ya no saben quiénes son sin él. La voz dio voz a esa sensación sin dramatizarla. Después de su muerte, el cantante se convirtió en el título de la película sobre su vida. Pero la película mostró los excesos. La canción muestra algo un poco más sutil. El precio de tener que ser alguien todas las noches. Y ese precio la voz lo pagó completo. El 24 de agosto de 1973, la Fania All Stars tocó en el Yankee Stadium frente a 40,000 personas, la mayoría latinas. Muchas nunca habían ido a un estadio a ver música que no fuera rock. El concierto se grabó para el documental Our Latin Thing. La voz subió al escenario con su traje blanco y no arengó a la multitud. Simplemente se paró frente al micrófono y cantó, y el estadio enloqueció. Pero lo que el documental no muestra es lo que pasaba antes de subir. Los testimonios de todos los músicos coinciden. La voz llegaba tarde, a veces a último momento. Willy Colón lo esperaba en la puerta. Pero cuando el director contaba hasta 3, la voz siempre estaba allí. Y lo que hacía en el escenario no tenía explicación lógica. En el Chira Club, un local nocturno de Manhattan donde la Fania tocaba semanalmente, la voz desarrolló su técnica de contacto con el público. No bajaba del escenario ni repartía besos. Simplemente cantaba mirando a los ojos de los que bailaban cerca. Esa mirada directa creaba un vínculo que los micrófonos no lograban captar. En los conciertos de los 70, la Fania era una máquina de sudor y los músicos tocaban 3 horas seguidas, sin respiro.
La voz aguantaba el ritmo porque su entrenamiento en clubes pequeños le había enseñado a dosificar el aire. En las canciones rápidas como Aguanileo o Todo tiene su final, su voz se volvía percusiva. Atacaba las sílabas como si fueran golpes de timbal. Pero en las lentas, como El día de mi suerte, la voz cerraba los ojos. Y el público cerraba los ojos con él. Y esa era la comunión. No ver al cantante, sino sentir la voz. Y la voz en esos momentos no parecía venir de un hombre. Parecía venir del piso, de las paredes, de la respiración colectiva. Después de su muerte el 29 de junio de 1993, los homenajes fueron multitudinarios. Pero la verdadera huella de Héctor Lavoe no está ni en las estatuas ni en las placas. Está en la forma en que su voz sigue organizando el movimiento de los cuerpos. En Cali, Colombia, existe una tradición llamada el calendario de la salsa. Cada fin de semana, en los barrios populares, las discotecas siempre ponen música de la Fania. Y siempre, siempre suena Héctor Lavoe. Los caleños no bailan Periódico de ayer como una canción triste. La bailan como una canción de dignidad. Los hombros se mueven de una manera distinta cuando suena Héctor Lavoe. Son más contenidos, más precisos. En el Bronx, el Museo de la Salsa en el barrio del Condado exhibe una gabardina que Lavoe usó en los 70. Y los visitantes se toman fotos. Pero los viejos del barrio no van al museo. Se sientan en los bancos de la avenida 149 y escuchan sus discos en equipos prestados. Y saben que Lavoe cantó para ellos. Y no necesitan de una placa que lo confirme. En Puerto Rico, el aeropuerto de Ponce se llama Mercedita. No hay una estatua de Lavoe en la entrada, pero los taxistas que esperan afuera tienen sus canciones en el radio del auto. Y cuando un pasajero sube, a veces le preguntan, ¿a qué Lavoe quieres escuchar hoy? Porque hay un Lavoe para cada estado de ánimo. La influencia en músicos posteriores es masiva. Marc Anthony grabó versiones de sus canciones en vivo en el Madison Square Garden. Víctor Manuel le dedicó temas. Gilberto Santa Rosa dijo en una entrevista que Lavoe les enseñó a cantar salsa sin gritar. Tego Calderón sampleó su voz para canciones de reggaetón. Pero la huella más profunda está en los que no son músicos, en los que bailan sin saber quién fue Héctor Lavoe, en los que heredaron sus discos de sus padres, en los que en una boda en México o en un cumpleaños de Venezuela piden el día de mi suerte, porque esa canción los hace sentir que la suerte, aunque mala, se puede bailar. Lavoe no dejó un método, dejó una temperatura, dejó una manera de estar en el ritmo que no es ni agresiva ni sumisa. Es compañera. Y esa compañía no se acaba porque él se haya ido. Hay un tocadiscos viejo en una lavandería de barrio. Es un Technics de los 80, con la tapa rota. Y las monedas caen en las máquinas. Y las secadoras giran con un rumor constante. Y el olor a jabón y a tela caliente llena el aire. Y alguien entra y lleva una bolsa de ropa sucia. Y no mira a nadie. Vacía la bolsa en una lavadora, echa detergente, cierra la puerta. Y luego antes de poner las monedas se acerca al tocadiscos y revisa los discos apoyados contra la pared. Y hay uno sin funda, es solo el vinilo, con una etiqueta blanca y negra. No necesita leer el nombre porque ya sabe lo que es. Lo pone en el plato y mueve el brazo, y la aguja cae en el surco. Y hay un pequeño ruido de estática, y luego un silencio, y en menos de un segundo, un suspiro y después una palabra. La lavandería no se detiene, y las secadoras siguen girando y las monedas siguen cayendo, pero algo cambia en el aire. No es magia, es memoria. La memoria que no necesita recordar porque nunca se fue. La voz de Héctor Lavoe llena el espacio sin pedir permiso y no compite con el ruido de las máquinas. Flota sobre él. Y los que están ahí, los que esperan su ropa y los que leen revistas viejas y los que miran al techo, dejan de hacer lo que hacen. Pero no todos, algunos, los suficientes. La canción termina y la aguja sigue girando en el surco central. Un círculo interminable de silencio grabado. Y el hombre abre los ojos y saca su ropa de la secadora y la dobla y se va. Y el tocadisco sigue ahí y el disco sigue ahí. Y la voz de Héctor Lavoe sin pedir permiso y sin explicarse
también sigue ahí. Gracias.